El arrecife artificial del barco hundido Salvatierra en el archipiélago Espíritu Santo, ubicado en la Bahía de La Paz, en Baja California Sur, es uno de los sitios más emblemáticos para los buzos e investigadores interesados en la biodiversidad del Golfo de California. Esta región, conocida por su extraordinaria riqueza natural, ha sido descrita como el acuario del mundo por Jacques Cousteau, y el naufragio del Salvatierra ha jugado un papel clave en la conservación de diversas especies marinas que encuentran refugio en sus restos. Este video explorará en detalle la historia del Salvatierra, su hundimiento, su papel en el ecosistema como arrecife artificial y su relevancia en términos de turismo, buceo y conservación de la vida marina, haciendo énfasis en las especies más notables que lo habitan, como peces y tortugas marinas. Inicialmente, el Salvatierra fue construido para la Marina de los Estados Unidos y posteriormente transferido a la Royal Navy como parte del programa de Lend-Lease durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, en 1945, el barco fue reintegrado a la Marina de Estados Unidos. Sin embargo, el barco fue dado de baja en 1946 y posteriormente fue modificado para convertirse en un ferry. En 1968, el barco fue vendido a la Naviera del Pacífico, con sede en La Paz, en Baja California Sur, y renombrado como Salvatierra. Adquirió la nacionalidad mexicana y comenzó a operar en la ruta de La Paz a Topolobampo, convirtiéndose así en parte de la flota de transbordadores que transportaban mercancía, pasajeros y vehículos entre la península de Baja California y el continente mexicano, llegando a ser un barco muy conocido por los sudcalifornianos. Consagrado como un medio esencial de conexión en una época en que las infraestructuras terrestres y aéreas eran limitadas, este barco representaba una vía crucial para el desarrollo económico y social de la región. Sin embargo, su historia tomó un giro dramático el 20 de junio de 1975, cuando el Salvatierra chocó con una roca semisumergida cerca del Canal de San Lorenzo, que separa el archipiélago Espíritu Santo de la península de Baja California. El barco se hundió rápidamente, pero sin pérdida de vidas humanas, lo que permitió que su naufragio fuera recordado no como una tragedia, sino como una curiosidad marítima. Aunque se rumoró que se pretendía dinamitar el pecio por el peligro que representaba, esto nunca se llevó a cabo. Se intentó reflotar el barco sin éxito y después del ciclón Lisa fue declarado pérdida total. Hoy en día, el Salvatierra sirve a Baja California Sur como un impresionante sitio de buceo. A lo largo de las décadas, los restos del Salvatierra se han transformado en un hábitat vibrante para numerosas especies marinas, convirtiéndose en un destino popular para el buceo recreativo y un lugar de interés para científicos marinos. Cuando un barco se hunde en el mar, puede convertirse en un arrecife artificial, un fenómeno en el cual los restos metálicos y las estructuras del barco ofrecen superficies ideales para que las especies marinas se adhieran y se desarrollen. En el caso del Salvatierra, sus restos metálicos, ahora cubiertos por corales, esponjas y algas marinas, han creado un refugio para una amplia gama de vida marina. Este proceso es conocido como colonización biológica, donde los organismos más pequeños, como las algas y los invertebrados, se instalan primero, creando una base que atrae a depredadores más grandes y finalmente a una comunidad marina completa. El naufragio ha sido particularmente beneficioso para especies de peces que dependen de los arrecifes para protegerse de depredadores y encontrar alimento. El Salvatierra
es ahora un punto crucial dentro del ecosistema de la Bahía de La Paz. Su función como arrecife artificial ha contribuido a la recuperación de poblaciones de peces, invertebrados y otros organismos marinos que dependen de los arrecifes naturales, los cuales en muchos casos han sido afectados por la actividad humana y el cambio climático. Entre las especies que se pueden encontrar alrededor del naufragio destacan los pargos, los cochitos, diversas especies de pez ángel y peces mariposa. Estas especies se ven atraídas por una abundante oferta de alimento y la protección que proporciona la estructura sumergida del barco. Además, el salvatierra ofrece un hábitat de especies más grandes y carismáticas, como las rayas, que suelen descansar en los fondos arenosos cercanos al naufragio. La presencia de estas especies es un indicador de la salud del ecosistema y destaca la importancia de preservar estos sitios tanto para la biodiversidad marina como para el disfrute de buceadores y turistas. Un aspecto particularmente relevante del naufragio del salvatierra es su función como refugio para las tortugas marinas. Las aguas cálidas de la Bahía de La Paz son un hábitat esencial para varias especies de tortugas marinas, en especial la tortuga verde, catalogada como especie en peligro de extinción. Además, el salvatierra proporciona a estas tortugas una zona de descanso donde pueden protegerse de depredadores y descansar entre inmersiones. Esto es especialmente importante durante las temporadas de apareamiento y anidación, cuando las tortugas marinas requieren de áreas tranquilas y seguras para recuperar energía. La protección de estos refugios es fundamental para garantizar la supervivencia de las poblaciones de tortugas en la región. El salvatierra no solo ha desempeñado un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad marina, sino que también se ha convertido en un atractivo turístico de gran relevancia para la Bahía de La Paz. Buzos de todo el mundo viajan a esta región para explorar los restos del naufragio y maravillarse con la abundancia de vida marina que alberga. La combinación de historia, aventura y ecología ha hecho del salvatierra un sitio de buceo muy popular y su accesibilidad lo convierte en una opción ideal tanto para buceadores experimentados como para aquellos que recién comienzan a explorar las profundidades del mar. Sin embargo, con el aumento del turismo también surgen desafíos. La sobreexplotación del sitio puede poner en peligro los delicados ecosistemas que se han formado en torno al naufragio. Es fundamental implementar prácticas de buceo sostenible que minimicen el impacto en la vida marina. La educación ambiental para los turistas es crucial para asegurar que el naufragio siga siendo un refugio para las especies marinas y un atractivo turístico por muchos años más. El naufragio del salvatierra ha atraído la atención de numerosos científicos y biólogos marinos que han estudiado su impacto en el ecosistema local. Las investigaciones realizadas en el sitio han permitido comprender mejor cómo los arrecifes artificiales pueden contribuir a la conservación de especies en peligro, así como la restauración de hábitats degradados. Además, los estudios sobre la colonización biológica del naufragio han proporcionado valiosa información sobre los procesos de sucesión ecológica en ambientes marinos, lo que puede ser aplicado en la creación de nuevos arrecifes artificiales en otras regiones. La conservación del salvatierra y otros arrecifes artificiales en la Bahía de La Paz es un esfuerzo conjunto entre organizaciones gubernamentales, ONGs, investigadores y la comunidad local. Es fundamental continuar apoyando estos esfuerzos para garantizar la protección de este valioso recurso natural y seguir promoviendo prácticas sostenibles que beneficien tanto a la biodiversidad marina como a las economías locales dependientes del turismo. El naufragio del salvatierra en el
archipiélago Espíritu Santo. Ha trascendido su historia inicial como accidente marítimo para convertirse en un símbolo de resiliencia de la naturaleza y de la importancia de la interacción entre el hombre y el mar. Como arrecife artificial, ha creado un refugio vital para numerosas especies marinas, incluidas las tortugas en peligro de extinción, y ha contribuido a la biodiversidad de la región. Asimismo, su valor como atractivo turístico ha puesto de relieve la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental. A medida que la presión sobre los ecosistemas marinos sigue aumentando, el Salvatierra nos recuerda la importancia de preservar y proteger nuestros océanos para las generaciones futuras. Así que, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Baja California Sur, no pueden dejar pasar la oportunidad de bucear en el Salvatierra. Este sitio único combina historia, misterio y una biodiversidad asombrosa que te dejará sin palabras. Si te ha gustado este recorrido submarino, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal, dejar tus comentarios y si deseas conocer este lugar increíble de primera mano, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a vivir esta experiencia única. Hasta la próxima aventura. Gracias.